Tiempo de hablar de la situación internacional, recibir con mucho gusto a Mauricio Rabuffetti y en este caso concentrarnos una vez más en la guerra entre Rusia y Ucrania, después de la invasión de Rusia a Ucrania, pero ahora con otro tipo de intervención de Donald Trump, el presidente estadounidense, que además de las amenazas ya avisa que va a haber anuncio de armamento a través de la vía de la OTAN y los aranceles que pretende imponer. ¿Qué motiva este viraje, si es que se puede llamar así, Mauricio? Buenas noches. Sí, hay un cambio evidente de aproximación de Estados Unidos a este conflicto, un nuevo cambio, digamos, ¿no? Porque entre Biden y Trump hubo un cambio y ahora el propio Donald Trump está de alguna manera parándose, por lo menos públicamente, de forma diferente ante este conflicto. Y para responderte, la primera placa que preparó Andrés es bastante ilustrativa. Esto que ustedes ven aquí son palabras del presidente norteamericano. Putin no para de mentirnos, fue lo que dijo Donald Trump. ¿Por qué es importante esta frase? Porque es relevante entender que lo que hay es un cambio de actitud, por lo menos pública, por parte del presidente norteamericano. Porque le está pasando a Donald Trump lo que le pasó a otros presidentes estadounidenses antes que a él. Y es que no se puede entender, no logra restablecer el vínculo con el presidente ruso, que no está dispuesto a parar la guerra porque quiere afianzar el control del territorio ucraniano que ya tiene en su poder. Hay esencialmente dos cambios, ¿no? Vos lo adelantabas, Nacho. Por un lado, el tema de las amenazas arancelarias, que ahora lo vamos a explicar un poquito más, y por otro lado, el tema del envío de armas de Estados Unidos a Ucrania, que se va a procesar de manera diferente. Pero por sobre todas las cosas, lo más relevante es que pasamos de un Estados Unidos elocuentemente enfrentado al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania a un Estados Unidos con un presidente Donald Trump bastante harto en lo público de su relación con su contraparte rusa. Con respecto al involucramiento ahora de la OTAN y de la manera de armar a Ucrania, ahí, ¿qué nos puedes explicar con este tema? Hay un cambio muy importante y vamos a poner la segunda placa que tenemos preparada, que es esencialmente para mostrarles algo que importa como contexto. Estos son los países o grupos de países que ayudaron más a Ucrania durante la guerra. Fíjense arriba, Estados Unidos está despegado con relación a la Unión Europea, que es la segunda, y los países europeos que están más abajo. Estados Unidos ha sido el sostén ineludible de Ucrania en este conflicto en el que se defiende de una invasión rusa que, recordemos, comenzó en el año 2022. ¿Qué es lo que cambia ahora? ¿Qué es lo importante aquí? Estados Unidos toma la decisión de volver a enviar armas a Ucrania. Había suspendido los envíos en marzo, pero cambia el mecanismo. La OTAN compra las armas y se las entrega a Ucrania. Hay un doble negocio por parte de Donald Trump, que ya vimos que aprovecha cada oportunidad para hacer negocios para su país. Por un lado el negocio económico y por otro lado el negocio político, porque a sus bases le puede decir Estados Unidos no gasta un centésimo en armar a Ucrania. Y vamos a la tercera placa que tenemos para ustedes esta noche. Esto que ustedes ven acá son dos oblas, como se llaman, dos provincias ucranianas, Leópolis y Chernovsky. ¿Por qué son importantes y por qué se las mostramos ahora? Y porque tienen que ver con las fronteras de la OTAN, que son el origen teórico de este conflicto. Estas dos ciudades, según Ucrania, fueron bombardeadas recientemente. ¿Por qué es importante verlas y destacarlas en un mapa? Porque Rusia está del otro lado. Es decir, estas son zonas del oeste de Ucrania, muy próximas a la frontera de la OTAN, pero más aún al lado de las fronteras de la Unión Europea. Es decir, que hay una señal clarísima de Rusia de que puede alcanzar toda la Unión Europea si así lo desea, lo cual no es ninguna novedad, pero cambia un poco el tenor de cualquier tratativa, cualquier conversación, por ahora completamente estancadas, no hay una tercera ronda. Y bueno, si ponemos el próximo mapa que tenemos, veremos lo que son las fronteras reales con los países que están al lado de las zonas de ataque, ¿no? Algunos países europeos como Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania. Por eso es importante este cambio. Ucrania va a volver a recibir armas, por lo tanto, la guerra va a continuar. Y hay otro agregado que es esta amenaza de Trump nuevamente de aumentar aranceles como método de presión a Rusia. ¿Qué efectividad podría tener? ¿Qué cambio tiene este agregado ahora en todo esto que nos venís explicando? La medida favorita de Trump, presionar a través de aranceles. ¿Por qué es importante en este caso? El presidente Trump señaló que le pondría 100% de aranceles
a Rusia si en un plazo de 50 días, por primera vez habla de un plazo de 50 días, en este caso, si en 50 días no pone fin a la guerra. Esto es relevante porque es la primera vez que se habla de un plazo difícil de creer, por cierto, porque en una negociación o una no negociación como esta es bastante difícil de pensar en plazos, pero hay un deadline, ¿no? Hay un punto final. Los aranceles, lo más importante de un proyecto de ley circulando en el Congreso norteamericano, que le daría la posibilidad, la potestad al presidente norteamericano de decidir aranceles de hasta, escuchen bien, 500% a aquellos países que comercien energía, que le compren energía a Rusia. ¿Por qué nos importa esto? ¿Por qué nos importa la posibilidad de que estos aranceles entren en vigor, siquiera la amenaza exista? Porque eso implica a China, que es un gran comprador de petróleo ruso, a India, que es un gran comprador de petróleo ruso también, y a Brasil, que comercia muchísimo con Rusia. Es decir, todos los países que comercien con Rusia podrían verse afectados por una u otra de estas medidas, el 100% de aranceles o el 500% que se maneja en el Congreso. Esto es una ampliación real del conflicto a una escala internacional, porque las sanciones irían incluso, podrían alcanzar, en teoría, a países europeos que le compran gas a Rusia porque nunca dejaron de comprarle. ¿Qué pasa con Kim? Con nuestro amigo de Corea del Norte. El canciller ruso visitó al líder norcoreano, aliado de Rusia, desde hace mucho tiempo ya aliado de Rusia, pero que ha venido profundizando ese vínculo con Moscú. ¿Por qué es importante? Porque lo que se determinó en esas reuniones es que Corea del Norte, que es una potencia nuclear, se alinea completamente, no solamente a nivel de entrega de armas, cosa que ella hizo, y de proveeduría de tropas para combatir en el frente ucraniano, sino que además se alinea en todo aquello que Moscú decida. ¿Esto qué es lo que significa? Muy brevemente, significa que Rusia está ya no involucrando a Corea del Norte, sino enviando un mensaje de que este conflicto podría eventualmente internacionalizarse. Esto no quiere decir que sea el interés de Rusia, porque de hecho el interés principal de Rusia es consolidar el control sobre aquella parte de Ucrania que ya conquistó y que difícilmente, pienso yo, Ucrania va a poder recuperar en un 100% en el corto plazo. Qué curioso que hace no mucho Kim y Trump se encontraron. Sí, hace no tantos años se encontraron. Recordemos que el presidente norteamericano, de hecho, fue el primer presidente norteamericano en reunirse con un líder norcoreano para hablar nada menos que de desarme. Gracias, Ironía de la Mauricio. vida, ¿no? Sí, muchas gracias, Mauricio.